Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos que nos sintonizan nuevamente a través de este espacio? Queremos darle la bienvenida a todos ustedes por estar aquí en este lugar, allí donde te encuentres, ¿verdad? Nos sentimos contentos de que nos dejes entrar hasta tu hogar y explicar un poquito acerca de la palabra de Dios, meditar un poquito acerca de ella. Y el tema de hoy lo hemos titulado Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. He escogido este tema porque una hermana durante la semana me hizo esa pregunta que si quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. Se ha permeado dentro del mundo cristiano que los hijos de Dios son ángeles caídos que vinieron y entonces tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Pero eso es una tradición judía que desafortunadamente se ha permeado en el ámbito cristiano también. Pero ahora, ¿será que podríamos nosotros basarnos en una tradición judía o basarnos en lo que dice la palabra de Dios? Te invito para que te quedes conmigo y vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en este tema. Oremos. Padre, gracias te damos por este lindo sábado que nos estás dando la oportunidad de iniciar. Oramos para que tú seas quien nos hables a través de tu santa palabra. Que me utilices, Señor, y solo sea un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien. Bueno, yo les decía al respecto que esta es una tradición judía, pero esa tradición se ha permeado también en el mundo cristiano. Ahora, si es así y los hijos de los hombres eran demonios y ángeles que vinieron y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, pues tendríamos que analizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Así es que vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Noten, el pasaje está señalando que los hijos de Dios son los que se fijaron en las hijas de los hombres. Ahora, nosotros podemos encontrar aquí algunas interrogantes porque en los tiempos bíblicos nosotros encontrábamos que los nombres tienen un significado muy especial. Por ejemplo, yo tengo una lista aquí de algunos nombres. En el caso de Moisés, Moisés significa sacado de las aguas. Uno más, Josué significa salvación de Jehová. Aarón, iluminado, ilustrado. Abel, aliento o vapor. Abraham, padre de multitudes. Y Caín, fíjese, dice que significa adquisición. Ahora, me llama la atención porque a partir de Caín nosotros podemos encontrar que hay una genealogía donde en las genealogías generalmente no se debían incluir las damas, solamente se pueden incluir caballeros. Pero fíjese, en el capítulo 4 nosotros encontramos la genealogía de Caín y en el capítulo 5 nosotros encontramos la genealogía de Set. Entonces, Set, que significa sustituto, porque fue el que sustituyó a Abel, el que había matado a su mismo hermano Caín. Y si nosotros analizamos el pasaje allí en el capítulo 4 de Génesis, vamos a ir al capítulo 4 de Génesis, nosotros vamos a encontrar aquí que en la genealogía aparecen 3 nombres de damas que son muy significativas porque tienen un nombre que da a entender lo que ellas en realidad eran. Y mire, en el versículo 17 de Génesis 4 dice: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, la cual dio el nombre de su hijo Enoc. Y entonces ya para el versículo 19, mire, dice: Lamec tomó para sí 2 mujeres. Noten cómo la descendencia de Caín empieza a pervertir los principios de Dios. Dios había dicho que el hombre debía casarse con una mujer y no podía tener más que una, solo una,
y no dos. Pero fíjese, en el caso de Lamec, aquí es el primero que practica, se podría decir, la poligamia, porque dice en el versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jubal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y un poquito más adelante, en el versículo 22, nosotros encontramos, dice, también Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama, hermana de Tubal-Caín. Ok, muy bien. Ahora nosotros encontramos aquí que el nombre de Ada, mire, Ada significa adorno, puede significar también belleza, puede significar también ornamento. Entonces, ¿qué es lo que estaba queriendo decir el escritor, o más bien el padre que le había colocado, bueno, a ese nombre? Es que Ada, que dicho sea de paso es el nombre hebreo, no está traducido, sino que aparece tal y cual Ada. Nosotros podemos encontrar que Ada utilizaba, en pocas palabras, ornamentos. Utilizaba, y si nosotros basamos los ornamentos, pues ¿qué cosas son los ornamentos? Pues son los aretes, los zarcillos, las pulseras, las alhajas, lo que hoy conocemos como joyas incluso, ¿verdad? Y el segundo nombre que nosotros encontramos allí, que es precisamente el nombre de Sila, que significa sombra, que quiere decir pintura. Entonces, en pocas palabras, que este nombre nos está diciendo que utilizaba lo que era toda la cosmetología. Ya un poquito más adelante nosotros encontramos que se utiliza el antimonio, que es de donde vienen todas las pinturas, todo lo que se colocaban en el rostro las damas. Así de que no te fijes cómo está relacionado en el capítulo 4 tanto lo que son las joyas, las alhajas, ya la pintura, la cosmetología. Y un poquito más abajo, que nosotros encontramos el tercer nombre, podemos encontrar el nombre de Naama, que significa, fíjese, tiene relación, el de Naama tiene relación con la música. Con la música. Así de que note cómo fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. El capítulo 6, el versículo 1 y 2 dice que los hijos de Dios fueron los que se fijaron con las hijas de los hombres. Es decir, que la genealogía de Set, que en este caso serían los hijos de Dios, fueron los que se fijaron con las hijas de los hombres, es decir, con los descendientes con las descendientes de Caín. ¿Y por qué se fijaron? Bueno, porque pues aunque los hijos de Dios, las hijas de Dios y los hijos de Dios también eran hermosos, bueno, había algo que les atraía un poquito a los hijos de Dios sobre las hijas de los hombres. ¿Y qué cosa era? Bueno, era precisamente la apariencia externa. Así de que nosotros podemos entender ahora que tomando en cuenta todo eso, pues la raza humana empezó a pervertirse. Y es que ese es el propósito que tenía Satanás, pervertir la descendencia de donde iba a venir el Mesías. Y nosotros, por ejemplo, encontramos allí en Génesis 3:15 que la descendencia del Mesías iba a agarrar por el lado de Set. Ahora, Satanás, fíjese, tenía un as sobre la manga. Él dijo, si yo logro pervertir la descendencia de Set, entonces el Mesías no va a venir. Y eso es lo que estaba tratando de hacer Satanás. Ahora, nosotros entendemos también ahora que cuando encontramos un pasaje, por ejemplo, quiénes eran los hijos de Dios en la Biblia, nosotros podemos encontrar también las características de los hijos de Dios. Por ejemplo, en Juan, capítulo 1, voy a leer un pasaje, porque aquí hay una característica con respecto a los hijos de Dios. Mire, dice Juan, capítulo 1 y el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Son a todos aquellos que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por si fuera poco, mira qué dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 14. Nosotros encontramos otra característica más aquí
con respecto a los hijos de Dios. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 14, dice la palabra de Dios: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué otra característica? Son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es posible que la gente tenga que creer que los hijos de Dios eran ángeles que habían descendido y entonces tuvieron relaciones sexuales con las mujeres? Pues eso no se aplica. En primer lugar también porque nosotros entendemos que el mismo nuestro Señor Jesucristo habló al respecto con esto. Ok, nosotros encontramos en San Mateo capítulo 22 y el versículo 30, mire lo que dice la palabra de Dios, cómo responde Jesús con respecto a este asunto de los ángeles. Y Jesús, yo le prefiero creer a lo que dice Jesús en su palabra. Dice 22, 30, dice: pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Es decir, que los ángeles son asexuales. No se casan ni se dan en casamiento, no tienen relaciones sexuales. Son entes espirituales que Dios ha creado. Ahora yo pregunto, ¿será que los ángeles antediluvianos eran diferentes a los ángeles de hoy en día? Es decir, los demonios que existían en el tiempo antediluviano, ¿son diferentes ahora los demonios que están ahora en nuestros días? Pues obviamente que no. Entonces la respuesta es no. Y para muestra todavía un botón. Mire, ¿quiénes son los hijos entonces de Dios? Mire qué dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 8, y ese sí, quiero que lo tomes muy en cuenta. Eclesiastés capítulo 8 y el versículo 11. Dice el sabio Salomón, dice: si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone para hacer lo malo. ¿El corazón de los hijos de quién? De los hombres. Es decir, que todos aquellos que están enfocados en hacer lo malo son los hijos de los hombres. ¿Qué es lo que estaba pasando en la genealogía de Caín? Pues se disponían todos a hacer lo malo. En el capítulo 6 de Génesis, el versículo 5, dice que la tierra había sido corrompida y todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo al mal. En pocas palabras, Satanás estaba ganando muchísimo terreno. Y ahora quiero señalar con esto, porque si esos que atrajo a los hijos de Dios, que eran los descendientes de Set, atrajo lo que hacían las hijas de los hombres, es decir, los descendientes de Caín, ¿será que no se volverá a repetir en la última etapa de la historia de este mundo? Claro que sí. En San Mateo 24, el mismo Jesús dijo: como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían? Se casaban, se daban en casamiento, iban a los bailes, iban a las músicas, se pintaban, joyas, alhajas, todo eso. Cuando el mismo Jesús había dicho que tuviésemos mucho cuidado con respecto a estas cosas. Ahora, tenemos que tomar muy en cuenta, porque las hijas de Dios y los hijos de Dios, si bien es cierto que a veces nos fijamos más en las cosas externas, tenemos que tomar en cuenta que lo más importante es el corazón. Y para cerrar y para ponerle un clavo más a este ataúd, nosotros encontramos algunos pasajes, como por ejemplo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 3, y ese sí quiero leértelo, porque hay un pasaje que señala la importancia con respecto a los adornos y a los utensilios. Dice: que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y mira que sigue diciendo, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice:
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así de que, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, yo creo fielmente que los hijos de Dios se van a caracterizar incluso por su misma indumentaria, pero desde luego lo que más vale es el corazón, que uno debe estar dispuesto a aceptar la voluntad de nuestro Dios. Así de que quiero agradecer a todos aquellos que se conectaron a través de este medio, y mi propósito no es ofender a nadie, al contrario, el propósito es mostrar que verdaderamente en la última etapa de la historia de este mundo, pues Dios va a tener hijos que se van a distinguir incluso hasta por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de ser, por su manera de pensar y de comportarse. Dios va a tener esos hijos fieles y santos. Y en la última etapa, mi hermano, ya para finalizar, yo quiero invitarte para que si por alguna razón quizás tu indumentaria, tu vestimenta ha sido más el exterior y un afán por tratar de mirarte bien para quedar bien con quienes te rodean. Y yo no digo que las damas no deben de arreglarse y los caballeros, claro que sí, ¿verdad? Pero hay sus limitantes también, y lo señala la palabra de Dios. Así de que vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por este día que nos estás regalando. Oramos, Señor, para que seas tú la guía, Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos buscar esa dirección, Señor. Si alguien se sintió ofendido, perdóname, Señor, no era mi propósito, pero ayúdanos para que podamos ser verdaderos hijos tuyos, que te representemos dignamente, Señor, ante esta sociedad en decadencia. En tu mano colocamos la vida de todas las personas que nos están escuchando, y que tú también seas quien sanes a las personas de este virus, de esta enfermedad, y que no queden secuelas. En el nombre de Jesús te lo rogamos y lo suplicamos. Amén. Que Dios te bendiga y mucho éxito en tu vida espiritual. Y no olvides, Maranata, Cristo viene pronto.